Buen día, hoy día le vengo a explicar uno de los ejercicios propuestos del libro de circuitos eléctricos de la serie Chom. El tema del capítulo 1, definiciones y parámetros de un circuito. Ok. Problema 1.21. Tres elementos de resistencias R1, R2, R3 están asociados en serie y el conjunto se alimenta con una tensión constante V. La caída de tensión en R1 es de 20 voltios. La potencia disipada en R2 es de 25 vatios y la resistencia R3 vale 2 ohmios. Hallar la tensión V sabiendo que la intensidad que circula por el circuito es de 5 amperios. Entonces nosotros vamos a colocar una tabla de datos que nos proporciona el enunciado. El R1 no nos da los valores, R2 tampoco, pero en R3 sí nos da 2 ohmios, donde dice la resistencia R3 vale 2 ohmios. Dice que estos tres elementos están asociados en serie, o sea que tenemos un circuito en serie. Nos pide hallar la tensión, así que tenemos que hallar esa tensión. Y nos da unos datos extras como tensión 1 igual 20 voltios y nos da potencia 2 de 25 vatios. Y nos da la intensidad total de todo el circuito que es de 5 amperios. Entonces, nosotros podemos graficarlo en el siguiente circuito. Como vemos, tenemos la fuente, tenemos los tres elementos asociados en serie, tenemos los datos extra de voltaje 1, potencia 2 y tenemos la intensidad total de todo el circuito que es 5 amperios. Entonces vamos a resolverlo paso a paso para un mejor aprendizaje. Cuando tenemos un circuito en serie, nosotros debemos saber que la intensidad total es igual a la intensidad 1, a la intensidad 2, intensidad 3, igual 5 amperios, es lo que nos da el enunciado. O sea que la intensidad es igual para la resistencia 1, para la resistencia 2 y la resistencia 3. Nosotros nos piden hallar la tensión total de todo el circuito. Entonces nosotros tenemos que sumar las caídas de tensión en cada una de las resistencias. El enunciado ya nos da que la caída de tensión en la resistencia 1 es de 20 voltios. Nosotros tenemos que hallar la caída de tensión en la resistencia 2 y la resistencia 3. Para ello, en el cálculo de la resistencia 2, nos da como dato extra la potencia 2, que es de 25 vatios. Y tenemos también como dato la intensidad 2 de 5 amperios. Entonces podemos aplicar la fórmula de potencia. Potencia es igual a voltaje por la intensidad de corriente. Nosotros tenemos potencia y tenemos la intensidad de corriente como datos, pero no tenemos la tensión. O sea, aquí vamos a realizar un despeje de fórmula. Para ello nos quedaría la siguiente forma. La intensidad de corriente 2 estaba multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y por eso tenemos que el voltaje 2 es igual a la potencia 2 dividido para la intensidad 2. Nos tocaría reemplazar fórmulas, nos tocaría reemplazar los datos y tenemos que los 25 vatios del circuito y tenemos la intensidad 2 de 5 amperios.
Realizando la operación de 25 vatios dividido para 5 amperios, tenemos 5 voltios. Y tenemos uno de los datos de la última fórmula. Tenemos la caída de tensión 1 y tenemos la caída de tensión 2. Solo nos faltaría calcular la caída de tensión 3. Tenemos la intensidad de corriente que circula por la resistencia 3 y tenemos el dato de la resistencia. Aquí podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es igual, nos dice que la intensidad de corriente es igual a la tensión dividido para la resistencia. Entonces podemos despejar para tener la fórmula del voltaje, y nos quedaría de la siguiente forma. Como la resistencia está dividiendo, pasaría del otro lado a multiplicar. Tenemos la intensidad de corriente 3 y tenemos la resistencia 3. Reemplazando los valores, tenemos los 5 amperios por 2 ohmios. En total sería 10 voltios. Teniendo los 3 caídas de tensión, solo nos faltaría reemplazar en la última fórmula. Voltaje 1, 20 voltios. Voltaje 2, 5 voltios. Y voltaje 3, 10 voltios. 20 más 5 más 10, un total de 35 voltios.